ictus constituye una enfermedad muy prevalente en nuestro entorno. Es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Ocurre por una pérdida de flujo sanguíneo en un vaso cerebral, lo que da lugar a una pérdida de circulación en una zona del cerebro y consecuentemente se produce la muerte neuronal en esa zona. El ictus puede ser de dos tipos. Cuando un vaso se obstruye por la presencia de un trombo o un émbolo, en cuyo caso se produce una pérdida de circulación en alguna zona concreta del cerebro y aparece un infarto cerebral, o en una segunda ocasión también puede ocurrir que se produzca una rotura de un vaso, con lo cual una zona del cerebro se llena de sangre y se produce una hemorragia, y en este caso las neuronas también dejan de funcionar. Cuando una zona del cerebro se lesiona por esta isquemia, que isquemia significa falta de circulación, aparece una serie de síntomas que la mayoría de las veces son fáciles de identificar. Así, la aparición repentina, recordar siempre que la palabra ictus significa golpe en latín, la aparición repentina de una pérdida de fuerza o de pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, que bien puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, la pérdida brusca de visión, la alteración del lenguaje o la aparición de un vértigo o desequilibrio, y en algunos casos una cefalea intensa y repentina son los síntomas más habituales de ictus. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas que aparece de manera brusca, hay que llamar al 112 y comunicarlo. ¿Por qué? Porque el ictus precisa una actuación urgente. Hablamos de ictus en este monográfico de fibrilación auricular porque es una de las complicaciones más frecuentes de la fibrilación auricular. De hecho, esta arritmia cardíaca es la causa más frecuente de ictus de origen embólico proveniente del corazón. Es decir, es la causa más frecuente de que un émbolo llegue desde el corazón al cerebro. Como ya os han explicado, esta fibrilación auricular es una arritmia que produce que no se contraiga bien la aurícula. Eso produce que la sangre se revuelva y se producen esos émbolos. Por la distribución anatómica que tienen los vasos cerebrales, al salir estos coágulos del corazón, van directamente hacia las arterias que suben la sangre a la cabeza, que son las arterias carótidas, y de ahí pueden llegar hasta los vasos cerebrales y obstruirlos. Esta obstrucción produce una falta de circulación, como comentábamos, que se denomina isquemia, y consecuentemente la persona tiene un ictus o un infarto cerebral. Si esto ocurre, dependiendo de la zona afectada, recordar siempre que para los ictus el cerebro es como si fuera un puzzle, pues dependiendo de la zona afectada van a aparecer algunos de los síntomas que comentábamos antes. Cuando note cualquiera de estos síntomas que aparecen bruscamente, llame al 112 para que nuestros compañeros del 061, primero por teléfono y luego presencialmente, valoran si el cuadro clínico pudiera ser un ictus. Porque si ellos creen que lo es, se va a llevar a cabo lo que se llama la activación del código ictus. El código ictus es un dispositivo que existe en nuestra comunidad por el que se pone en marcha una serie de acciones que dan lugar a que cualquier paciente con ictus agudo de esta región sea trasladado al hospital que tiene capacidad para tratar los ictus, al hospital que tenga más cercano. En nuestra región existen dos hospitales que tienen esta capacidad. Por un lado el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y por otro lado el Hospital Santa Lucía en Cartagena. Interesa que los pacientes con ictus lleguen al hospital lo antes posible porque el tratamiento del ictus se tiene que llevar a cabo lo antes posible. Cuanto antes llegues, más posibilidades hay de poder revertir los síntomas y que el paciente vuelva a estar completamente bien. El tratamiento de ictus tiene dos posibilidades. Se puede poner un fármaco que se pone por vía intravenosa que diluye el trombo o el émbolo y se restablece el riego sanguíneo, o se puede llegar hasta donde está ese trombo o émbolo con un catéter por vía endovenosa y retirar ese trombo. Dependiendo de cada caso, de cada paciente, se puede utilizar o los dos tratamientos o alguno de ellos o en algunos casos ninguno. Uno de los factores que más influyen en que se pueda hacer el tratamiento y un buen resultado del mismo es el tiempo que transcurre desde que el vaso se obstruye hasta que se intenta deshacer o retirar el trombo. Si pasan muchas horas, aunque logremos retirar el trombo, las neuronas ya se habrán muerto y al morirse las neuronas el tratamiento no tendrá resultado. En cambio, si han pasado pocos minutos desde que el vaso se ha obstruido hasta que nosotros retiremos el trombo, se restablecerá la circulación cerebral y se salvará ese tejido que todavía no se ha muerto y con ello se recuperará la función. Por eso se utiliza el eslogan en toda España en el tratamiento agudo del ictus de que el tiempo es cerebro. Cuanto antes se pueda tratar a un paciente con ictus, mejor. Por eso me gusta insistir mucho en, por favor, cuando alguien se note un síntoma que pueda ser compatible con un ictus, que llame al 112 para que se ponga en marcha toda esa cadena
llamada código ictus, que nos permite llegar lo antes posible al hospital y que se realicen todas las pruebas necesarias para llegar cuanto antes al tratamiento. De esto dependerá la posibilidad de recuperación. Bien, hasta aquí ya hemos visto lo que es un ictus, por qué se puede producir como consecuencia de la fibrilación auricular y cómo se debe tratar cuando ocurre. Nos quedaría por hablar si se puede prevenir o evitar el ictus que produce la fibrilación auricular, y la respuesta es que sí. Si un paciente con fibrilación auricular recibe el tratamiento correcto, este tratamiento hará que la sangre se licúe y que no se puedan formar coágulos dentro de la aurícula. Por eso, muchos de los pacientes que tienen una fibrilación auricular tienen indicación de llevar estos medicamentos anticoagulantes. El cardiólogo o el médico de primaria indicará a la persona que tiene esta arritmia si debe tomar dicha medicación. La utilidad de estos fármacos para evitar la formación de coágulos o émbolos y con ellos la aparición de un ictus es altísima. Si el paciente se toma el tratamiento a la dosis correcta y sin olvidar ninguna pastilla, disminuye muchísimo el riesgo de que pueda ocurrir un ictus. Por eso es tan importante detectar que un paciente tiene una arritmia, poner el tratamiento correcto y seguir las indicaciones de su médico.